Bienvenidos a Durham Creative Voices Rising. Soy Antonio Alanís, tu anfitrión y un artista visual de Durham, Carolina del Norte. Acompáñanos mientras exploramos la intersección del arte, el bienestar y los esfuerzos de la reconstrucción comunitaria en el 2024, en medio de los desafíos del COVID-19 y sus secuelas. Esta serie del podcast explora el papel de las artes en la salud pública y cómo la creatividad puede promover el bienestar y la equidad para las personas en Durham y Carolina del Norte. Imaginemos juntos un futuro más brillante, con los artistas liderando uno de los muchos caminos hacia soluciones innovadoras y un mundo lleno de posibilidades. Excelente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Alanís y les doy la bienvenida al podcast llamado Durham Creative Voices Rising, que es una serie y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Antonio Alanís y soy un artista visual y estoy emocionado teniendo aquí a Cornelio Campos para una entrevista sobre cómo es que hemos hablado sobre nuestro trabajo a través de la última etapa cuando empezó la pandemia y he invitado a Cornelio para hablar un poquito más sobre su trabajo, cómo es que usa el arte, el activismo, cómo ha usado su experiencia como persona en Norte Carolina, Carolina del Norte, y pues estoy emocionado de tenerlo aquí, al pintor y muralista Cornelio Campos. ¿Cómo está Cornelio? No, Cornelio está en mute. Buenas tardes. Gracias, Antonio, por invitarme a este proyecto que tienes y estaré gustoso en compartir mi experiencia sobre cómo mi arte y cómo en lo personal tal vez me ayudó o si no me ayudó, cuando menos la experiencia que tuve durante estos meses difíciles que pasamos. Gracias, Cornelio. Sé que somos personas que vivimos en la comunidad y pues decidí invitarlo a usted porque en este podcast vamos a hablar sobre las artes en la salud pública y cómo podemos aprovechar la creatividad, los mensajes que usamos como artistas para crear más salud, crear bienestar y también equidad en la sociedad que pues muchas veces se nos ha negado por ser eh, um, personas latinas, personas de color y pues me emociona mucho tenerlo aquí. Primero, quiero comenzar con una cita pequeñísima de su biografía que pude leer hace poco. Algo que me llamó mucho la atención fue sus orígenes en el arte, es su vida en Guadalajara cuando era adolescente. Y quiero comenzar más que nada em, con una frase que me gustó muchísimo cuando descubrió el arte de Orozco en Guadalajara. Y algo que me gustó fue que la biografía dice que el arte debe servir para todos y también volverse histórico y cultural. Eh, Cuéntenos esa parte, Cornelio, de su arte, cómo se ha convertido en servir para todos y también cómo lo ha hecho para hacer una parte que sea didáctica, que sea para enseñar. Bueno, esta parte de lo que comentas surge por una invitación de amigos de la familia, amigos de mis padres, que ellos, como algunos otros familiares y amigos a mi temprana edad, pues desde que me conocieron, algunos más temprano, otros más tarde, y estoy hablando desde la edad de 3 a 10, 12 años más o menos. Este amigo, desde igual que algunos otros familiares, notaron que por el interés que yo tenía sobre los artes, tal vez no definido como los artes, pero sí notaron que
tenía la inquietud de dibujar, de copiar, de colorear. Y este amigo, a través de los años, recuerdo que siempre me prometía y me decía, te voy a llevar un día a la ciudad donde yo soy de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, y ahí hay mucho arte. Entonces recuerdo que se ponía hablando acerca de Orozco principalmente, pero también de Diego Rivera, Frida Kahlo y sus compañeros de escuela. Todos ellos ya tenían posiciones importantes dentro de los puestos políticos. Algunos de ellos llegaron a ser los presidentes de Guadalajara, algunos otros directores de casas de la cultura. Entonces, recuerdo que después de muchos años de promesas, finalmente se me concedió, ¿no? Uno de tantos años dijo, bueno, ahora sí, prepárate porque ya pedí permiso a tus padres y vas a pasar el verano con mi esposa y yo. Como ustedes, algunos saben, otros no, pero yo no tengo la educación formal artística. Y qué bueno que mencionas este punto de Guadalajara, porque para mí fue como mis primeras clases. Para mí fue la primera vez que estuve expuesto al arte, especialmente de José Clemente Orozco en el Hospicio Cabañas, que a través del tiempo este lugar ha sido convento, ha sido escuela, ha sido, a través de los tiempos ha cambiado mucho, pero ahora es el Hospicio Cabañas, es un lugar, literalmente un museo de arte. Entonces, es una iglesia donde las cúpulas, las paredes, está llena con los murales de José Clemente Orozco. Yo recuerdo que tenía 11 años cuando fui expuesto a este lugar, y de ahí se vino para mí ser esa exposición hacia el arte, ¿no? Donde recuerdo la primera vez que me llevaron, pues yo quedé asombrado, no tan solo por la magnitud de las medidas, sino por todos los temas que yo a esa edad no entendía. Recuerdo que sí miraba, inclusive se me hacía un poco oscuro el arte en el sentido de absorber lo que veía, porque tiene, tiene muchos temas plasmados como de la conquista de los españoles, la convicción del catolicismo hacia nuestras creencias y también sociopolíticos. Entonces yo pienso que desde este punto, inconscientemente, he traído esos temas en cuestión de una vez que llegué y tuve la oportunidad después de, no sé, 15 años, 18 años desde esas fechas, que me ayudó en mi experiencia personal, la vivencia que yo tenía y poder expresarme de esa manera. Ah, Eso fue lo que en realidad me dio la herramienta para yo poder hacerlo de cierta forma. Igual como a través del tiempo he reinventado la rueda, porque pues hay ciertas técnicas que tal vez se eliminarían en cuestión de tiempo, de cómo hacer las cosas, pero cuando uno no cuenta con esas herramientas, uno tiene que formarlas, ¿no? Entonces, para mí sí, eso ha sido el principio de cómo yo, o cómo me ayudaría a expresar, de qué manera me ayudaría a expresar a lo que yo pinto, lo que yo hago. Y recuerdo muy bien que una vez que comencé a pintar, comencé con formatos grandes que fueron del tamaño de un triple que viene siendo un 4 pies por 8 pies. Y tanto la medida, pienso que impresiona la medida, pero también los temas. Y eso es el origen de los temas sociopolíticos que han visto ustedes a través de los años. Porque muchos de los temas que usted abarca es mejorar la condición de vida de las personas, ¿correcto? Claro, sí, creo todos pensamos en un mundo mejor, ya sea en lo personal o en general, y eso proviene desde
desde mi padre, yo diría, porque él no tuvo la oportunidad de tener estudios tampoco. Si no mal recuerdo, él cursó solamente hasta tercero de primaria. Fue suficiente para él para enseñarse a leer y escribir y pues a usar la tabla numérica, ¿no? Que es esencial para lo que él era. Él fue albañil de profesión, dijéramos. Y recuerdo que él se enojaba con nosotros cuando nosotros intentábamos o ayudábamos a nuestros amigos a ir al campo, porque pues nuestros compañeros, sus familiares sembraban maíz o sembraban diferentes cultivos y recuerdo que a nosotros nos gustaba mucho ir a montar a caballo, ir a cuidar las vacas y él se disgustaba mucho porque decía, bueno, les estoy dando estudio porque Ah, él sufrió mucho en cuestión de que no tenía mucho económicamente. Entonces, para él, la escuela era la salida para nosotros para poder tener una vida mejor. Y creo desde esa temprana edad uno empieza a tratar de conseguir algo mejor, no tan solo personal, sino ya eventualmente para las familias. Y desde que lo conocí, Cornelio, recuerdo que su arte resonó mucho conmigo porque tenía temas de personas como nosotros, personas latinas, personas que representan nuestras historias, trabajadores de campo, trabajadores de construcción, personas que han formado este país en estas décadas. Y desde que lo conocí aproximadamente en el 2013, me impresionó mucho ver un artista latino que no solamente hablaba sobre nuestra cultura como mexicanos, sino también que traía ese tema de activismo social, de empezar a hablar sobre temas que usualmente no se comparten en, en lugares que están alejados, que crean, que de alguna manera no se saben y por ende no se puede hacer mucho por nuestra comunidad. Entonces es como una conversación de cómo crear espacios que son más equitativos, que son más saludables para nuestra gente. Pues me alegra llegar al punto de poder compartir y que la gente, no tan solo como tú, sino el público en general, se sientan conectados, como tú lo acabas de mencionar. Pero yo creo cuando yo comencé a hacer el arte, más bien para mí fue como un canal de desahogo. Y cuando digo un canal y una fuente de desahogo personal fue porque yo cuando llegué a Estados Unidos estuve con familiares y son familiares que ya tienen la tercera generación. Ah, mi bisabuelo él emigró a Estados Unidos tal vez en los últimos 1800, principios 1900, cuando pues era un joven y él, en cierta forma, abandonó la familia en México para venirse a Estados Unidos. Mi abuela, si acaso tenía escasos 2 meses de haber nacido y él no regresó hasta después de 75, 80 años. Y la reconexión que hubo de la segunda familia con nuestra familia en México fueron quienes me ayudaron a venir a Estados Unidos. Mi vida en México, en cierta forma, yo estuve hasta los 18 años después de terminar la preparatoria y descubrí que no iba a tener oportunidades de poder seguir con los estudios superiores. Entonces mis abuelos en Los Ángeles deciden ayudarme tal vez porque durante sus visitas ellos veían la necesidad económica que había en mi pueblo. Entonces dijeron, pues, le pidieron permiso a mis papás y les dicen que si yo podría venir a acompañarlos por el verano, unos 2 meses. Dice,
Así él viene, conoce otro lugar, conoce otro país y se regresa y pues ya si quiere casarse y llenarse de hijos, pues ya era lo típico en el pueblo, ¿no? Pero yo llegando acá a Estados Unidos no regreso, sino que pues me quedo también impresionado en cuestión de aprender una nueva lengua. Como digo, ellos ya eran la tercera generación y ya están establecidos, tienen sus buenos trabajos, tienen sus casas propias. Y yo veo como algo que me inspira, ¿no? Decir, no, que es completamente diferente a lo que yo escuchaba, en este caso a mi padre, a mi tío que venían de Estados Unidos y el tipo de vida que ellos llevaban como emigrantes. Recuerdo que ellos compartían y decían, no, pues no salimos, no vamos del trabajo al campo y a la casa y ya de ahí no conocemos mucho. Y para mí tuve la oportunidad de conocer el otro lado de la moneda. Y tenía bastantes primos familiares en diferentes otros estados y recuerdo que mi primo Salvador, que estaba aquí en Norte Carolina, él pues revisaba a ver qué estaba haciendo, ¿no? Me llamaba cada mes, hola Cornelio, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y pues yo le decía, no, pues nada, aquí pintando, porque para ese tiempo ya pintaba. Para él, el pintar no era trabajo, entonces decía, bueno, sabes que venimos a Estados Unidos a trabajar, no venimos a vacacionar. Entonces él siempre insistía cada que comenzaba la temporada de tabaco, hey, necesito trabajadores, ¿quieres venir a trabajar conmigo? Y una de esas, como decimos nosotros, ¿no? Me agarró en curva y acepté su invitación y me vine aquí a Norte Carolina, algo completamente diferente. Y pienso que este es el inicio de conocer la vida de emigrante. ¿Por qué? Porque yo estaba en una zona de confort con mis familiares en Los Ángeles. No tenía que hacer mucho esfuerzo para estar cómodo. Llegando a Norte Carolina, pues es tanto el lugar es completamente diferente y en esos años había muy pocas familias que provenían de México y si estaban eran temporalmente. Nada más venían a la temporada de tabaco y se regresaban. Entonces es aquí donde yo comienzo a vivir y en ese caso a colectar mi vida personal, conectando con las otras generaciones, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible yo estando en un país de primer mundo y estoy aquí trabajando con el asadón? Digo, no tiene nada de malo la agricultura, pero cuando estás en un lugar que supuestamente es la primer potencia mundial y tú estás peor que de donde vienes, pues como que te hace razonar, ¿no? Y piensas, pues no, ¿cómo es posible? Pero de ahí también descubro que tiene que ver mucho la lengua, el no poder comunicarse, porque desde luego la granja a dueños americanos y pues uno tiene que comunicarse, ¿no? Con el simple hecho de pedir comida, de pedir cosas de ah, primeras necesidades que uno tiene, son básicas y uno no lo sabe. Entonces, en un periodo de unos 10 años, esta vida en el campo, mi cambio a venir aquí a Durham, es lo que me hace pensar y recordar las anécdotas de mi padre, las anécdotas de mis propios amigos de mi edad. Y lo que descubrí es que no decían la verdad. Una vez que ellos regresaban al pueblo, pues regresaban triunfantes, ¿no? ¿Por qué? Porque traían su ropa de marca, traían su camioneta, pero nunca compartieron que pues es difícil vivir aquí, que no podían ni pedir un helado o simplemente una hamburguesa. Y creo una de las anécdotas que siempre cuento es una vez que se terminó la temporada de tabaco, todo el mundo se iba para México, a otros estados, a seguir las cosechas y yo me quedo. Entonces, literalmente soy una de las pocas personas que se quedan en Henderson, Norte Carolina, después de la temporada de tabaco.
y me quedé unos meses más. La mayoría de la gente se va a principios de octubre y yo me quedé hasta finales de noviembre, casi en diciembre. Y fue un mes muy duro que me hizo no tan solo pensar y sentirse solo, porque literalmente toda la gente de México se va o se fue y yo me quedo a trabajar con la persona que recibe el tabaco en los warehouses, son como eran los dueños. Y una vez se me hizo tarde y no llevaba comida, entonces dije, bueno, es fácil, está un Burger King a un lado. Y me fui, llegó la hora de comer, me fui al Burger King y dije, no, bueno, tienen las combinaciones, pido la combinación número 5 y fácil. Entonces voy y recuerdo que les digo, ah, I would like number 5, es lo único que recuerdo decir. Entonces tal vez la señorita me preguntaba que si quería tomate y yo no, number 5, o que si quería tal vez cebolla y, y pues ya cuando recibo mi orden, pues me da 5 órdenes de la número 5. Y es donde uno reacciona y dice, bueno, era tan simple tan solo decir y pedir una comida y ahora termino con 5 meals que no me voy a comer. Y es frustrante. Tal vez suena un poco cómico, pero es frustrante. Y son las cosas que comencé a analizar. Desde luego, el periodo que estuve trabajando en el tabaco, cuando me mudé a Durham, hubo como un periodo más o menos de 10 años que no hice mucho en cuestión del arte. Y creo ese periodo de 10 años y la necesidad de volver a pintar es como surge Realidad Norteña, donde es los 10 años de experiencia, la frustración de no poder hablar inglés, de no comunicarse, de no entender la cultura. Recuerdo cuando vine a Durham por primera vez, era un domingo. Y hace que 30 años, Durham, los domingos, eso es una ciudad muerta. No vi a nadie y yo sentía tan raro porque uno no sabe la cultura y uno viniendo de México, digo, pues me voy al centro. En México, cualquier centro de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, es donde va toda la gente. Y yo me quedé sorprendido de no ver a nadie. Entonces, todo eso creo fue lo que me ayudó pues, a pintar lo que tú has visto y que las otras personas han visto a través del tiempo. Gracias, Cornelio, porque las anécdotas que nos acaba de comentar son el principio de su arte, cómo originó y muchas partes bien importantes que quiero ahora hablar sobre lo que fue la pandemia. Y quiero empezarlo de el 2020, cuando empezó todo aquí en Durham, o por lo menos empezaron a cerrar las cosas. Lo que me llamó la atención de la última parte que acabo de comentar fue cómo usó el arte para procesar estando en un país diferente, con idioma diferente. Y algo que me llamó la atención también, cuando usted buscaba una plaza o un kiosco en el centro de Durham y no había, ¿de alguna manera se sentía solo? Sí, en ese tiempo sí ya era, recuerdo que, no recuerdo si venimos a visitar o fue las primeras ocasiones que viví aquí en Dura. Y eso es lo que uno a veces falta de entender la cultura, ¿no? Es parte de ello, es como alguien que ha vivido aquí dijera, pues, ¿qué está haciendo los domingos en el centro? Y sabemos que no hay nadie, pero es parte de lo que uno a veces no aprende o no, o uno se enseña más bien, parte de lo que uno, del nuevo lugar donde uno está. Y ahora muchas veces recordando eso, pues lo que hemos mencionado al principio de la conversación son esas experiencias que me van dando el material para poder expresar lo que siento, pero
En mis sueños nunca pensé que esto fuera lo que me conectara y hiciera mi carrera exitosa aquí en Estados Unidos. Y lo ha hecho, lo ha conectado a su cultura, ¿verdad? Su idioma, su gente. Sí, he aprendido mucho, pero también me ha dado mucho mi propio arte. Sé que como que deslindo mi arte de mi persona, ¿no? Aunque sé que para todo el mundo es solamente Cornelio y su arte, y es junto. Pero para mí me ha dado mucho y una de las enseñanzas que siempre comparto, recuerdo a principios de los años que comencé a exhibir, me invitan a una iglesia en Greenville, North Carolina, y esta comunidad es la comunidad de Polonia que vive en esa área. Me invitaron a tener una exhibición en su iglesia y yo quedé sorprendido con mi propio arte y la conexión que ellos tenían, porque ellos se sintieron tan conectados que yo la mera verdad quedé como sorprendido, ¿no? Y es el inicio de yo tratar de hacer mi arte de una forma universal. ¿En qué forma universal? En tratar de no compartir mucho sobre las banderas, no sobre las naciones, porque es más sobre lo que somos como gente, como humanos y el compartir nuestra experiencia. Y yo con mi propio arte quedé fascinado con las personas cuando ellos venían y yo en lugar de explicar qué pintaba, ellos venían, no, es que esto me recuerda cuando no sé, las anécdotas que mis abuelos de la primera vez que vinieron a Nueva York o la Estatua de la Libertad y completamente estaban ah, compartiendo sus experiencias. Perfecto, gracias. Y cómo fue regresando al tema anterior de usar el arte como desahogo, Cornelio, cómo vivió usted la pandemia en ese entonces? Algo que no he hablado con usted es ¿acaso la pandemia fue algo que le informó su trabajo? ¿Usted exploró diferentes historias o perspectivas que no había estudiado bueno, no estudiado, pero había cubierto antes? Bueno, para mí en cuestión artística durante la pandemia, me imagino, bueno, no me imagino, sino fue un poco opuesto a lo que la mayoría de los artistas experimentamos. A principio de cuando comenzaron a cerrar los lugares aquí en Durham, yo recién tenía una apertura en el Durham Arts Council y a mitad del periodo de tiempo que iba a exponer se cerró todo. Por eso, durante toda la pandemia, mi arte se quedó frisado dentro del Durham Arts Council. Otra cosa interesante que pasó fue de que una vez que se reabrieron los lugares, tuve una exhibición en Apex, en el Centro Cultural de Apex. Y para mí esto fue algo nuevo porque recuerdo que hicimos la apertura, aparte fue virtual, que ya ves que una vez que comenzó la pandemia, algo nuevo que surgió, todo era virtual y era un poco extraño para mí porque tenía una exhibición virtual donde yo estaba completamente solo en la sala, hablándole a la cámara y para mí era un poco, no sé, algo que no completamente se siente uno tan solo a pesar de que la gente está conectada, porque le estás hablando literalmente a la cámara, ¿no? Uno tiene que imaginarse el público que está conectado, pero no es lo mismo. Y otra de las cosas, casi al final de la exhibición, se reabrieron las cosas y recuerdo que solamente aceptábamos 5 personas al mismo tiempo o dentro del espacio. También fue algo nuevo
para mí. Ah, Otra cosa buena que tuve dentro de la pandemia fue de un video que yo y Jonathan Durán, que en ese tiempo él trabajaba para PBS, ganó un Emmy. Son las cosas buenas que como artista estuve muy activo durante la pandemia, y yo pienso que para mí fue cuestión de suerte, porque sé que en cuestión del arte la mayoría de los artistas no había que hacer. Cuando digo no había que hacer, me refiero a actividades públicas o cosas en apertura. Sé que en cierta forma nos transformó a muchos, tanto en sus negocios como en el arte. El otro lado para mí que fue muy duro fue la cuestión de que cuento siempre con dos trabajos. De luego soy artista, la otra parte soy técnico en sistemas de alarma contra incendio, hago instalaciones. Y para mí era bien raro manejar y ver las carreteras completamente solas. Llegaba a los edificios donde usualmente trabajamos y eso era completamente solo. Y lo duro era, ¿por qué hacemos esto si no hay nadie? Seguir como haciendo el mismo ritual de trabajo y como que pierde el propósito, ¿no? Cuando dices, pero ¿para qué lo hacemos si no veo a nadie? Nada más era yo y mi compañero, o en ocasiones yo solo. La otra parte dura de la pandemia fue que una de mis hermanas perdió a su esposo por causa del COVID. Son las cosas duras personales pues que en cierta forma afectaron a la familia. Y la otra cosa también fue el no poder viajar. Esos años recuerdo que estaba muy activo dentro de lo que hago, tanto con las exhibiciones, con las pláticas que tenía. Recuerdo que estaba a punto de independizarme del segundo trabajo y dedicarme solamente al arte por la demanda que había, no tan solo estatal, sino nacional e internacional. Y dije, creo este es mi año, pero en esa forma sí afectó mi carrera. Creo, no digo que la paró, pero sí la detuvo en una forma muy drástica y diferente. ¿Qué otras cosas surgieron buenas? Dentro de ello, durante la pandemia también tuve la oportunidad, o me dio la oportunidad de poder trabajar en un libro de imágenes, una colaboración que hice con Revista Latina. Ah, pero igual, regresando a de qué forma nos afectó, creo psicológicamente sí nos afectó a todos. ¿De qué manera puedo decir yo eso que nos afectó? Es porque, pues no es lo mismo, creo. Todo se tuvo que reinventar y cuando digo reinventar, en términos generales, todo. Tanto la forma de cómo convivir uno con la propia familia. Recuerdo que durante este periodo algunos de mis hermanos, familiares, se enfermaron y era duro no poder ir a verles aunque estaban enfermos. O simplemente algo sencillo y cotidiano que es alimentarse, de que si alguien se enfermaba, pues estaba aislado en su cuarto y se tendría que darle la comida por separado o simplemente te dejo la comida aquí y ya después que cierro la puerta tú vienes y la recoges. Eso era muy, muy extraño, la verdad. Era muy, muy extraño. Pero sí, creo psicológicamente para mí, pues sí fue el afecto mayor, el no poder acoplarme a la nueva forma de interactuar tanto con familiares, con amigos y con la pintura misma, con el arte mismo. Fue muy, muy drástico, diferente. Y de esas experiencias, Cornelio, tan difíciles que menciona, ¿le
hicieron, informaron su trabajo de cómo usar esas lecciones que aprendió o que vivió para ahora Cornelio de los siguientes 5 o 10 años. Y le pregunto esto porque en el inicio mencionó que su arte está basada en experiencias. Entonces, para repetir la pregunta, las vivencias de la pandemia le informaron a cómo crear diferente o nuevo trabajo. Sí, y es algo que todavía estoy en proceso, creo es algo que nunca se desarrolló, pero sí está en mente. Una forma que me ayudó fue de siempre he tenido la intención de no tan solo de expresarme con el arte sociopolítico, sino también el arte fuera de lo sociopolítico, sino más como más refinado en cuestión de técnica, de cómo usar o cómo cambiar yo mismo en cuestión de la imagen del arte que iba a crear. Creo aún no he podido sacarlo, creo he tenido poquito de, de pruebas que he sacado, pero es algo que no se ha desarrollado. Y es algo que pensé durante el proceso perdón, durante la pandemia, porque en cierta forma uno renace. Y renace, el, el renacer puede expresarse en diferente. En lo que yo quería hacer un arte diferente. Tal vez con la misma simbología, pero no sé, creo, voy a usar la palabra más refinado en cuestión de técnica, pero es algo que aún no, aún estoy en proceso, pero sí se originó a raíz del estar aislado en sí de las personas. Ok, Cornelio, gracias. Tenemos buenas, buena oportunidad para entender más su arte. Y aparte de lo técnico, no hay como temas que quiera, pues, eh, continuar a cubrir. Y le pregunto porque lo que aprendí en su biografía es que usted usa el arte como no solamente para comunicar lo que está pasando sociopolíticamente, sino como llamar atención a temas que nos siguen afectando como latinos. Am, Sobre temas específicamente, ¿hay algo que quiera comunicarnos de, alguna lección que quiera pues plasmar en su arte de estos últimos 4 años? Eh, yo pienso que voy a repetir lo mismo y lo que yo he visto personalmente y he experimentado que en cierta forma sí nos ayuda a hacer un cambio, tal vez no un cambio drástico, pero sí una conexión con la gente es lo que digo, ¿no? Yo uso mis pinturas como una herramienta de comunicación. ¿Por qué? Porque comienza el diálogo y a través del diálogo tal vez no cambiemos el mundo, tal vez no cambiemos la ideología de la persona, pero sí hay una comunicación y por medio de la comunicación hay un entendimiento y también hay una concientización de que sí somos diferentes, pero sí somos iguales porque somos humanos. Y eso es lo que siempre he tenido ah, como forma de seguirla compartiendo y es por lo que digo y la vuelvo a repetir y estoy con eso. ¿Y por qué digo que la comunicación nos sirve mucho? Porque yo mismo he sido testigo de esto. Am, Les puedo compartir una anécdota de que yo recuerdo que algunos de mis compañeros de trabajo, pues, podría yo en mi cuestión personal decir, no, pues es una persona diferente que no nos quiere o que en cierta forma
no le agrada que estemos en su país, pero a través del tiempo hemos conversado y me ha ayudado y nos ha ayudado porque esta persona, inclusive el año pasado, era una persona que tal vez yo podría en mi ignorancia catalogar y decir, pues es una persona que nunca sale de su lugar de origen, ¿no? Pero el año pasado me sorprendió porque me dice, ¿sabes qué, Cornelio? Dice, me voy a ir a México, me voy a ir a vacaciones por 3 meses y yo quedé impactado. Entonces, él me comenta y me comparte, dice, ¿sabes que tú me has inspirado a hacer este viaje? Por todas las conversaciones que hemos tenido, me has despertado la curiosidad de conocer México y ahora quiero verlo con mis propios ojos. Y a través del tiempo que él estuvo compartiendo antes de ir a México, pues tuvo que hacer sus investigaciones, ¿no? Como pues al lugar que voy a visitar, el lugar es seguro, a qué problemas puede encontrarme. Y luego me dice, ¿sabes qué, Cornelio? Dice, creo en cierta forma nos intimidan y nos comunican miedo para no poder ir a otro lugar. Digo, yo estoy fascinado con México, dice. Y recuerdo ahora que estaba él en México compartiendo los lugares, las fotos y para mí eso tan solo es una forma de decir, creo, sí hace el cambio uno a través de la conversación. Y gracias por mencionar eso, Cornelio, porque yo como artista, eh, y como usted acaba de comprobarlo con su experiencia, es que sí, el arte en sí no puede crear leyes, pero si es una plataforma, es un inicio a abrir conversaciones que solamente no se escuchan. Y ese es uno de los primeros pasos para poder llegar eh, a ese espacio donde quizás la gente tenga más oportunidades en el futuro. Entonces, lo que usted está diciendo es que el arte nos permite abrir mentes, exponer lo que está pasando, y algo bien importante que me gustó es humanizar a la gente, que por siglos, décadas, no se nos ha visto como personas, sino como otra cosa. Ujú. Sí, pues es parte del proceso, ¿no? Y otra cosa que he experimentado por mí mismo es el poder del arte. El poder del arte es algo grande y nosotros como artistas pues tenemos un don, pero también tenemos una responsabilidad, ¿no? De tratar de hacerlo de una forma que impacte. Digo, no sé cuál sea la forma, pero igual sabemos históricamente que el arte forma un papel importante en todas las culturas y en todos los tiempos, a través de la historia de la humanidad siempre. Es muy poderoso el arte. Gracias, Cornelio. Bueno, en los últimos 5 minutos, ¿le gustaría compartir algún otra historia para ya cerrar la entrevista? ¿O alguna otra oportunidad para dejarnos saber cómo usted ha usado el arte para un futuro mejor para nuestras comunidades? Bueno, me gustaría compartir un poco sobre los nuevos artistas que están surgiendo, ¿no? Ah, Hay mucho artista joven que está surgiendo y lo que les quiero comunicar ellos como artista es una labor difícil, pero es una labor muy compensante. Sé que no es para todos porque tenemos que tener paciencia y a veces mucha paciencia, porque no es una carrera que nos da frutos inmediatos, ¿no? No es como el abogado, el doctor, que vas a ver los frutos económicos de un momento a otro, ¿no? Me gustaría compartir de que sí he estado frustrado, sí me ha tocado a veces la inquietud de decir, quiero dejar esto porque no deja, pero he estado equivocado porque qué nos deja a nosotros como artistas? Es un legado. Y yo pienso que un legado vive a través de los años y a través del tiempo.
Así es que insisto en que no se desanimen y pues sigan adelante. Todo tiene su recompensa. No es fácil, ah, pero es muy compensante a final de lograr los sueños, ¿no? Cuando uno logra ya algo. Paciencia y perseverancia. Ujú. Sí, mucha. Excelente, Cornelio. Bueno, por fin, ¿dónde podemos encontrarlo en línea? ¿Cómo nos ponemos en comunicación en caso que queramos, pues, em, ponernos al tanto de su trabajo, quizás encargarle alguna oportunidad? Sé que es una persona que está bien ocupada, pero en caso que se abra como un espacio, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted? Puede comunicarse a través de mi correo electrónico, que es campo.cornelio @gmail.com. Es la forma más inmediata. Otra puede ser a través de mis redes sociales, ¿no? Por Instagram o Facebook, que son las tres vías más rápidas en cómo contactarme. Sí, eso. Y como estoy en Instagram, estoy como Cornelio W. Campos, todo en minúscula, y Cor Art en Facebook. Y creo que serían los tres medios de cómo contactarme por si hubiese alguna pregunta, alguna duda, algo que surgiera para alguna inquietud. Podría, desde luego, compartir o aclarar. Bueno, Cornelio, pues muchas gracias por la oportunidad de aprender más de su trabajo y su impacto a través del arte. Y que acaba de, pues, contarnos que no es solamente de expresar, sino también de empezar a generar el cambio y llegar a ver el cambio. em, También depende mucho cómo lo definamos. Pues, Cornelio, muchas gracias. Vamos a estar al tanto de estos años y todo lo positivo que va a venir y viene, que va a seguir siendo y triunfando como siempre. Gracias por la oportunidad y es un placer estar en tu programa. Este episodio de Durham Creative Voices Rising cuenta con el apoyo de Bull City Strong y su proyecto Say Something Strong. Bull City Strong es una asociación comunitaria orientada a reducir el aumento de riesgo de COVID-19 entre las poblaciones históricamente marginadas del condado de Durham, incluyendo las comunidades afroamericanas e hispanas. Este podcast está presentado por Antonio Alanes Art, donde nos dedicamos a amplificar las voces de los artistas y fomentar el bienestar de nuestra comunidad a través de las artes. Te compartimos 4 formas en que puedes mostrar tu apoyo. Únete a la conversación en tu comunidad sobre cómo las artes pueden crear un mundo más saludable y equitativo para todos. Deja una reseña de este podcast donde lo escuches. Comparte este episodio con otros artistas y líderes comunitarios que crean que las artes son fundamentales para avanzar el mundo en el COVID-19. Visita la página de Bull City Strong de Durham, el Departamento de Salud Pública del Condado de Durham, y explora el sitio web de Antonio Alanes Art en antonioalanesart.com. Muchas gracias por tu apoyo.